Saludos, país, saludos, mundo. Aquí está un doctor, un comentario, espacio, voz para el cambio. Los amigos que están ahí, Salomé, Peña, Monserrate, Fausto Bello Uribe, en fin, Don Poncerrate, Carmen Mosquea, en fin. La democracia no se construye por decreto. La democracia es un proceso largo y que puede tener marcha hacia atrás. En una democracia se respetan los derechos humanos. Hay principios establecidos que hay que seguirlo a pie juntilla. Los norteamericanos o estadounidenses se han querido vender como la democracia perfecta o la gran democracia. Los pueblos pequeños del mundo la conocemos como la democracia del garrote, porque eso es lo que hacen frente a los pequeños. Y a veces actúan hasta frente a los grandes. Lo de ahora, en Rusia, Ucrania, todo esto es asusado por Estados Unidos. No dan la cara directamente, usan a otro como carne de cañón. Viven poniendo sanciones a los pueblos del mundo porque violan derechos humanos, porque no hay seguridad, porque hay discriminación. Pero ¿y qué es la sociedad norteamericana? No la de hoy, sino la que se ha construido y que se erigió en un imperio. Todo imperio pasa por violaciones de derechos colectivos a lo interior de su nación y fuera de ella. Porque para llegar a constituirse en imperio, lo normal es que haya un proceso de acumulación a través del saqueo, acumulación capitalista, a través del saqueo de la riqueza de los otros pueblos. Hace poco Estados Unidos, en noviembre pasado, impuso una sanción a la República Dominicana llamada a sus ciudadanos a que no viajaran a República Dominicana porque aquí había discriminación frente a la población afrodescendiente norteamericana. Vaya, aquí hay discriminación contra los pobres. Hay violación de derechos contra los pobres, como lo hay en toda la sociedad del mundo. Aquí no hay discriminación porque alguien sea negro, blanco, amarillo, asiático, jabao, no. Aquí hay discriminación contra los pobres. Pero la acusación que se levantó era falsa, como acostumbra Estados Unidos. Por un cabildeo de dos legisladores, uno de ellos de ascendencia dominicana, Adriano Espaillá, representante de Nueva York por el Partido Demócrata, y otra latinoamericana, representante del Partido Republicano, levantaron esa sanción. Pero acto seguido impusieron otra. Acto seguido impusieron otra sanción por inseguridad. Que no viajen porque este es un país inseguro. ¿Y acaso hay en el mundo un país más inseguro que Estados Unidos para los niños? En Estados Unidos, en lo que va de año, hay una balacera por semana. O en un recinto escolar, en un establecimiento comercial, prácticamente una masacre por semana. Un tiroteo por semana que deja 3, 5, 8, 10 muertos. Solo en Texas, si uno abre la página de Google y chequea masacre en Texas, hay decenas de masacres en los últimos 10, 12 años en Texas. Solo en Texas. Y ahí tengo una página abierta. La más reciente fue la del sábado, en un pueblito de 105,000 habitantes en Allen, un local comercial
a cielo abierto, alguien se desmontó de un vehículo dorado, plateado, y empezó a disparar. Uno de los testigos dice que salieron cerca de 3 docenas de tiros en fracciones de segundo. 9 muertos, incluido el que disparó, porque cercano había un policía. Escuchó los disparos, se acercó y vio la escena y enseguida neutralizó al tirador. ¿Hay seguridad en Estados Unidos? ¿La familia puede tener seguridad para que sus hijos adolescentes vayan a una discoteca? ¿O los niños estén en una escuela? ¿O vayan a un centro comercial? En Estados Unidos no hay seguridad en ninguna parte. Me van a decir que allí hay 300 millones de personas o 247 y que es normal que aparezcan locos. Me van a decir que hay muchos inmigrantes. No van a decir el alto consumo de droga, de cocaína, de marihuana. No van a hablar de los vicios en la sociedad. La última información que sale es que uno de los autores de una masacre había sido deportado 4 veces. Lo cierto es que en Estados Unidos no hay seguridad. Ni en una escuela, ni en un centro comercial, ni en una discoteca, en ningún sitio. Hubo uno que estaba disparando en una localidad de Texas y un vecino le dice que deje los disparos porque hay un bebé que quiere dormir, que se está durmiendo. Y la emprendió a tiro y mató 5. Aquello es una sociedad o de locos, o de enfermos, o de desquiciados, o simplemente de gente que anda consumiendo droga las 24 horas. Hay que ver los videos que pasan de la ciudad de Los Ángeles, de cientos y miles de ciudadanos que parecen zombies, drogados y tirados en la calle, buscando algo que comer en un zafacón, en la ciudad de Los Ángeles. Es penoso, esto es duro, porque uno no quiere conocer noticias de ese tipo en ninguna parte del mundo, porque es un reflejo de la decadencia de la propia civilización que estamos viviendo. Y el ser humano está llamado a superarse cada día más, a vivir más en armonía entre sí y con la naturaleza. Que lo que marque nuestras relaciones sea la solidaridad, el amor, la ternura, el compartir y no la violencia. Hace años, 20, 30 años, se está hablando del tema de las armas en Estados Unidos. Y siempre aparece un político que está comprometido con el desarme, pero no. Es que la industria fundamental de Estados Unidos es el armamentismo. O dicho de otra manera, lo que domina la política norteamericana es la industria militar, la industria de la guerra, es la que mueve el dinero. Por eso incluso provocan guerra entre pueblos, entre países. En esta guerra, Rusia-Ucrania, quien más armas ha vendido es Estados Unidos y después Rusia. Entonces, cuando estos conflictos, los estados quieren armarse por si acaso, para poder defenderse. Estamos como en un círculo vicioso con el tema de la violencia, de la inseguridad, del consumo de narcóticos. Se ha establecido en más de 800.000 millones de dólares lo que los bancos norteamericanos lavan del narcotráfico. Por eso la gente dice, pero nunca hemos visto un narcotraficante norteamericano o estadounidense que cae. Nunca. ¿Y a dónde va la droga del mundo? A Estados Unidos primero y después a Europa. Y algo se desparrama en otros países. Pero Estados Unidos es el gran mercado del narcotráfico, de heroína, cocaína, marihuana, todo. Y allí nadie cae. Cuando le conviene, hacen una redada, agarran a algunos latinos que venden unos sobrecitos
y lo venden públicamente. Porque yo que estoy aquí me entero de en cuáles esquinas de la ciudad de Nueva York hay uno que otro dominicano o algún hondureño, salvadoreño o borico vendiendo unos polvitos en onza. O no, en onza no, en microgramos, porque eso es una porción, es una inhalación y ya. Eso es público en Estados Unidos. Además, si ellos son capaces de espiar y de conocer lo más mínimo que hace cualquier presidente del mundo, ¿cómo no van a conocer lo que ocurre en Estados Unidos? Ah, porque eso lo dejan pasar, porque eso es lo que mueve su economía. Entonces, ¿cuál es la moral de Estados Unidos para andar poniendo sanciones y llamando la atención? Y rinden un informe todos los años de todos los países del mundo porque ellos monitorean la vigencia o el respeto de los derechos humanos en todos los países del mundo. Pero no, nunca sale el informe de ellos sobre ellos mismos, sobre lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Qué moral tiene Estados Unidos para estar cuestionando a los demás países sobre diferentes ámbitos del quehacer social, político, institucional? ¿Cuál es la moral que tiene? Y levanta acusaciones falsas contra todo el mundo. Son de las cosas en este mundo de Dios. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declara luto tras el tiroteo de Texas. ¿Por qué no prohíben de una vez y para siempre la venta de armas? ¿Por qué no persiguen el tema del narcotráfico en Estados Unidos? ¿Por qué no trazan límites para el consumo? Y se proponen rehabilitar a los adictos en Estados Unidos. Y es público lo que pasa en la ciudad de Los Ángeles. Los videos están ahí en las redes sociales. Pero no, eso no interesa. Porque el narcotráfico deja mucho dinero. Y a ellos les va muy bien con el dinero que mueve el narcotráfico. Y a un narcotraficante altamente peligroso. El más peligroso, dicen en República Dominicana, cada vez que atrapan a un capo. El siguiente más peligroso que el anterior. Y nunca fusilan a ninguno. Pero la policía sí puede fusilar al que le desprende una cadena a una ciudadana en cualquier calle, aquí o fuera de aquí, en cualquier país del mundo. A eso lo ejecutan en plena calle, a pleno sol, en cualquier calle. Y a los narcotraficantes lo tratan como señores. Se lo llevan, lo piden en extradición, le cantan 10 años, 8 años, a los 4 años lo despachan, le quitan 15 o 30 millones de dólares y ya. Lavaron el resto del dinero. Y para su país, como si fuera un don, a disfrutar de todo. Un narcotraficante hace mucho daño a la sociedad. No tiene necesariamente que coger una pistola y matar a 3 ciudadanos. El hecho de que la droga corra por las calles ya es un daño grave. Y daña a la juventud, que deja de ir a la escuela porque termina en vicio. Y son otros los que matan. No necesariamente el capo, el cabecilla de una banda de criminales. Así es que uno lamenta mucho todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Son seres humanos los que pierden la vida. Seres humanos inocentes. Niños sobre todo. Gente que va, jóvenes que van a una discoteca, que ocurre con frecuencia en Miami, en el estado de la Florida. En Michigan con frecuencia hay una balacera de un niño, de un adolescente en una escuela. Y cuando uno busca, ahí tengo abierta la página en Google sobre lo de Texas. La balacera en Allen es un nuevo episodio en una sucesión sin precedentes de asesinatos masivos en Estados Unidos. Es el segundo tiroteo masivo en Texas en menos de 10 días. Y hay que leer todo eso. Es una crónica que espanta. Y uno no quisiera leer cosas como esa. Porque es una expresión de la deshumanización de la humanidad.
porque a los que gobiernan el mundo no le interesa la civilización. Lo que le interesa es el Dios dinero, la mercancía llamada dinero, la ambición, riquezas materiales. Al final, mueren y se van o al cielo, o a la gloria, o al infierno, o simplemente 7 metros bajo la tierra y ya, y ahí todo termina. En esa ciudad de los horizontales, todos somos iguales. La muerte nos iguala a todos. Y la muerte, más tarde o más temprano, nos llega. Y lo más tarde que nos puede llegar es 100 años después de haber nacido. Hay lo que duran 108, 102, 114. Y se ha dicho que alguna persona ha llegado a 120. Pero ¿en qué condiciones llega a 100 años? En condiciones muy precarias de salud, de vitalidad muy precaria. Así es que una pena lo que ocurre en Estados Unidos, que no debería ocurrir ni allá ni en ninguna otra parte del mundo. Pero tiroteos masivos en escuelas solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, en la democracia modelo del mundo. Dicen ellos que son modelos. Dicen ellos. Son modelos en consumo de estupefacientes. Son modelos en tiroteos masivos en escuelas, en discotecas, en centros comerciales. Son modelos invadiendo pueblos. Son modelos de lo que no debe hacerse. Pausamos, don Natanael. Un comentario muy doloroso, pero hay que hacerlo, porque ellos no tienen moral para estar sancionando a los demás pueblos del mundo cuando ocurre uno que otro hecho. En cualquier sociedad humana ocurre un hecho deleznable, que hay que impugnarlo, pero ocurre en cualquier sociedad, en cualquiera. Pausamos, don Natanael.